Hola, mi nombre es Franklin Martínez, estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, cursante de la asignatura electiva 6, Sismos. Hoy les voy a hablar sobre un ejercicio propuesto de cortante basal y fuerzas de entrepiso. Según el ejercicio propuesto, utilizando la norma Convenísimo resistente 1756-2001, se pide determinar la cortante basal y las fuerzas de piso FI en los diferentes niveles del edificio de estructura de acero de 9 niveles, en la cual la estructura es capaz de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas. La edificación pertenece a un escenario donde se realizan obras relacionadas con la actuación, destinadas a ser representadas ante un público, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara. Según estudios geotécnicos, los estratos del suelo de fundación están conformados principalmente por gravas muy densas, alternados con velocidad promedio de las ondas de corte de 450 metros sobre segundo y una profundidad de 35 metros. Método de análisis. Para seleccionar el método de análisis nos dirigimos a la tabla 9.1 de la norma y según la altura de nuestra edificación no excede los 10 pisos ni los 30 metros de altura. Entonces esto quiere decir que nuestro método de análisis es el análisis estático. Para el coeficiente de aceleración horizontal nos dirigimos al mapa de zonificación sísmica y en la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara, la zona sísmica es igual a 5. Se prosigue a buscar el coeficiente de aceleración horizontal en la tabla 4.1 de la norma antisísmica con la zona sísmica antes localizada, lo cual en este caso es de 0,30. Forma espectral y factor de corrección. Nos dirigimos a la tabla 5.1 y según nuestro enunciado tenemos como material suelos muy densos con velocidad promedio de las ondas de corte mayor a 400 metros sobre segundo y con altura entre los 30 y 50 metros, para finalmente con una zona sísmica igual a 5 nos da como resultado un factor espectral igual a S2 y un factor de corrección igual a 0,90. Clasificación según su uso. Para la clasificación según su uso nos dirigimos al apartado 6.1 y según nuestro enunciado, la edificación es de escenario donde se realizan obras relacionadas con la actuación, es decir, teatros. Nos dice que es de clasificación de grupo B2. Factor de importancia. Para ubicar nuestro factor de importancia nos dirigimos a la tabla 6.1 y con una edificación de grupo B2 nos dice que tenemos un factor de importancia igual a 1. Posteriormente nos dirigimos a la clasificación según el tipo de estructura y según nuestro enunciado para estructuras capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante sus vigas y columnas tenemos que es de tipo 1. Nivel de diseño. Para conocer nuestro nivel de diseño de la estructura en estudio, se procede a ir a la tabla 6.3 y para grupos B2 y con zona sísmica 5 se tiene un nivel de diseño 3, es decir, N de 3. Factor de reducción. Para el factor de reducción se procede a ir a la tabla de factores de reducción y con una estructura de acero con nivel de diseño igual a 3 y de tipo 1 tenemos un factor de reducción igual a 6. Se procede a buscar en la tabla 7.1 los valores de máximo periodo de intervalo, factor de magnificación promedio y el exponente que define la rama descendente del espectro. Para estos valores con una estructura con forma espectral S2 tenemos que el máximo periodo de intervalo es igual a 0,7 segundos, el factor de magnificación promedio es igual a 2,6 y el exponente que define la rama descendente del espectro es igual a 1. Procedemos a la tabla 7.2 y con un factor de reducción mayor a 5 tenemos que nuestro periodo característico de variación de respuesta dúctil es igual a 0,4 segundos. Para proceder a calcular nuestro periodo fundamental para edificación de tipo 1, tenemos que es igual al valor constante 0,08 para edificios de acero por la altura de la edificación, que en este caso es igual a 23,85 metros, elevado a la 0,75 y nos da como un resultado 0,8634 segundos como periodo fundamental. Continuamos calculando nuestra fuerza cortante basal. Para el coeficiente sísmico definido como fuerza cortante a nivel de base entre el peso total de la edificación, esto no será menor al factor de importancia por el coeficiente de aceleración horizontal entre el factor de reducción.
tomando en cuenta que nuestro peso total de la edificación es igual a 3.400 toneladas. Calculando nuestra cortante basal mínima es igual a 170 toneladas. Método estático equivalente. La fuerza cortante basal en cada dirección de análisis se determina de acuerdo con la expresión cortante basal igual al mayor de los valores dados por las expresiones 9.2 y 9.3 y por la ordenada del espectro del diseño por el peso total de la edificación. Procedemos a calcular el mayor valor dado según la expresión 9.2 y 9.3, tomando en cuenta los números de niveles y los periodos anteriormente encontrados, y tenemos que el mayor valor dado por estas expresiones es la de la expresión 9.2, que es igual a 0,84. Ordenada del espectro de diseño. Las ordenadas del espectro de diseño quedan definidas en función de su periodo fundamental de la siguiente forma. Tenemos un primer caso, que es cuando el periodo característico de variación de respuesta dúctil es mayor que el periodo fundamental estimado. Tenemos un segundo caso, que es cuando el periodo fundamental estimado es mayor que el periodo característico de variación, pero menor que el periodo máximo de intervalo. Y finalmente, un último caso, cuando el periodo fundamental estimado es mayor que el periodo máximo de intervalo, siendo este último caso el que nos corresponde para nuestra edificación. Procedemos a calcular nuestra ordenada de los espectros de diseño tomando en cuenta con la expresión factor de importancia por factor de corrección por el coeficiente de aceleración horizontal entre el factor de reducción, multiplicando todo esto por la división entre el máximo periodo de intervalo entre el periodo fundamental estimado elevado al exponente que define la rama descendente del espectro, dando esto último como resultado 0,0949. Proseguimos a calcular la cortante basal con el mayor valor dado por la expresión 9.2 por la ordenada del espectro de diseño por el peso total de la edificación, dando como resultado 271,034 toneladas, tomando este último ya que cumple con la norma, es decir, es mayor que la fuerza cortante basal mínima. Distribución vertical de las fuerzas de diseño debido a los efectos traslacionales. Las fuerzas laterales de diseño de cada nivel y para cada dirección de análisis se obtendrán al distribuir verticalmente la fuerza cortante basal de acuerdo a la siguiente expresión reflejada como 9.8 en la norma, donde la fuerza lateral concentrada en el nivel es calculada por la expresión 9.9 y acotada entre los límites del 4% y 10% de la fuerza cortante a nivel de la base respectivamente. Fuerzas laterales de cada nivel. Se procede a calcular las fuerzas laterales de cada nivel, tomando en cuenta los periodos de tiempo determinados y la cortante basal, dando como resultado una fuerza lateral de 14,637 toneladas. Posteriormente, chequeando que sea mayor que el 4% de la fuerza cortante a nivel de base, pero menor que el 10%. Resuelto esto una vez, podemos observar que sí chequea, es decir, tomamos este valor de 14,637 toneladas como las fuerzas laterales de cada nivel. Finalmente, para reflejar nuestras fuerzas laterales de cada nivel, desarrollamos el siguiente cuadro, donde podemos observar cada nivel, su peso, su altura y finalmente su peso por altura. En la siguiente presentación podemos ver el desarrollo del cálculo de cada expresión por nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Al igual, seguimos observando las respectivas fuerzas laterales desde el nivel 6 y finalmente terminando con el nivel 9, donde en este último nivel se le suma la fuerza lateral concentrada anteriormente calculada. Una vez realizados todos los cálculos, podemos reflejarlos en la tabla, esta vez con las fuerzas laterales de cada nivel y su fuerza cortante de cada nivel, para finalmente poder graficarla en nuestro diseño propuesto. Esto finalmente es el resultado de nuestro ejercicio propuesto de fuerza cortante basal y fuerza de entrepiso. Muchas gracias por su atención.